Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Falta de energía y apetito en tus hijos, deja las preocupaciones. Dales Winbit. Winbit, con tu fórmula de vitaminas y minerales, ayuda en el desarrollo, contribuye al correcto crecimiento y estimula el apetito. Winbit, el aliado de tus hijos. Windsor Medical Corporation. Los investigadores médicos y el Centro de Innovación Médica los esperan en las clínicas de especialidades médicas. En sus 2 ubicaciones, en Villanueva, en la 0 Avenida C, 2-55, Zona 6, Colonia Najarito, y en Tikal Futura, Torre Luna, nivel 8. Clínicas de especialidades médicas al servicio de su salud. Mamá, me duelen los brazos. Ay, mijo, necesitas algo para los huesos. Ay, mamá, pero todas las medicinas saben feo. Para huesos sanos y fuertes, necesitas calcio vitaminado PS Pharma, con un delicioso sabor vainilla. ¡Genial! Elaborado por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. Qué bueno que sigue con nosotros en Los Investigadores Médicos. En este bloque vamos a conocer acerca de las etapas de la mujer y el desarrollo de las vías urinarias. Por eso quiero empezar con el doctor Calderón. Doctor, ¿en qué momento comienzan a desarrollarse las vías urinarias? Bueno, las vías urinarias a partir de la semana 9 puede empezar, y el funcionamiento específicamente en la semana 14 puede empezar a haber producción de orina ya, y se empieza a generar a través de la orina en los riñones. Ahora nos vamos a la etapa de la infancia. Doctor Lizardo, ¿cuál debe ser el cuidado que debe tenerse en la infancia el sistema urinario? Claro, es muy importante tener en cuenta que en la infancia a veces se acostumbra desde la mamá, es más generalmente enfocado a la mujer, a la nena, que no vaya a cualquier sanitario, que tenga cuidado, que puede estar muy sucio, sino acostumbrados como únicamente tal vez algún sanitario conocido en la casa, y eso genera malos hábitos urinarios. Por lo tanto, las nenas se vuelven retenedoras, o sea, aguantan mucho. Y parte del juego también en esa etapa de los niños vienen y se acostumbran a estar aguantando y con mucho deseo de querer orinar. Entonces la idea es de que por lo menos cada 2 horas, 3 horas deben ir a orinar. Esa es como la regla. Eso aplica desde nenas, o sea, desde chiquitas, y no digamos en la etapa adulta. Y lo otro importante es también por lo mismo en los hábitos intestinales. O sea, media haya deseo defecatorio, no es de quitar el deseo o estar haciendo otras cosas, sino ir en ese momento a defecar. Entonces la idea es generar esos hábitos urinarios adecuados para que a futuro, por otras circunstancias, pueden generar cambios y que no van a tener problema. Y si los tienen, sea en menor grado. ¿Y qué consecuencia podría tener o empezar a tener una niña que se vuelve retenedora precisamente por eso? ¿Qué consecuencias tiene? Una de las principales infecciones urinarias. ¿Ese es por qué? Porque no hay un adecuado vaciamiento de la vejiga constantemente. Hay orina residual ahí que se queda, y entonces eso acumula bacterias y hay más chance de infecciones. 2, incontinencia urinaria. Generalmente en niños es menor, pero ¿qué pasa? A veces es por rebosamiento. Significa que se rebalsó la vejiga y por lo tanto un esfuerzo, ya sea menor o mayor, genera escapes. Entonces son como las 2 principales causas. De ahí, dependiendo de la dieta, hay unos que pueden formar cálculos también, predisponen a eso, y por lo tanto también puede tener hasta incluso problemas de infecciones vaginales también. O sea, todo va como en relación a lo mismo. Entonces es la idea de que tengan adecuados hábitos urinarios desde temprana edad. Hay más riesgo que la nena tenga infección urinaria a que tenga alguna infección contraída por ir a un sanitario que no es el de la casa. O sea, es más el riesgo de la infección urinaria que por el hecho de ir a un baño desconocido. O sea, hay que tener mucho cuidado entonces con nuestras pequeñas y llevarlas, como lo decía el doctor, a cada cierto tiempo para evitar justamente este tipo de infecciones. Hablando justamente de la infancia, si nos vamos a la adolescencia, doctor Calderón, ¿qué cambio puede tener el sistema urinario en la adolescencia? ¿Existe alguno? Lo que pasa es que más que todo hay un cambio en el medio ambiente, digámoslo así, del área vaginal, ¿verdad? Recordemos que, ya hay menstruación, en algún momento puede haber inicio de vida sexual, entonces cambia el pH, cambia el ambiente de la vagina y nos puede predisponer a infecciones urinarias.
¿Y qué cuidados se debe seguir teniendo? El mismo cuidado que decía el doctor de ir a cada cierto tiempo, no seguimos siendo contenedoras a esa edad. ¿Qué se debe hacer? Como bien dice el doctor, ¿verdad? Los malos hábitos al momento de retener la orina y todo nos predispone a infecciones urinarias. Entonces sí, se debe tener la misma conducta, ¿verdad? Se debe tener la misma conducta, igual el aseo personal, cuidados en el cambio de la toalla sanitaria, este tipo de cosas, aunque estamos hablando también de infecciones vaginales, pero el permanecer los gérmenes ahí por lo corto de la uretra también nos puede predisponer a que haya infección urinaria. El constante monitoreo, uno debe estar también muy pendiente de ese tipo de cambios a cada cierto tiempo para evitar ese tipo de infecciones urinarias. Ahora hablamos justamente de la etapa de la adolescencia. ¿Se podría hablar en algún momento de un inicio de relaciones sexuales? ¿Qué cuidado debe tener la mujer cuando ya tiene un inicio de relaciones sexuales? Bueno, definitivamente uno de los principales es métodos de protección, ¿no? Definitivamente para evitar embarazo, y no solo lo que es evitar el embarazo, sino la situación de evitar enfermedades de transmisión sexual. De ahí lo otro importante es recalcar que se ha visto que las relaciones sexuales son predisponentes para infecciones urinarias. Hay pacientes que a veces tienen infección justamente 3-5 días o incluso a la semana de haber tenido relaciones. Empiezan con síntomas y ya las tratan como una infección urinaria. Sí puede ser un desencadenante de infecciones urinarias. Entonces es de mejorar ciertos hábitos. Una recomendación es orinar previamente a tener relaciones y no digamos después. El hecho de ir a orinar después de tener relaciones es por arrastre que expulsa las bacterias que pueden haber por el acto sexual. Entonces es un mecanismo de protección para disminuir el chance de infecciones urinarias. Siempre mantener los hábitos urinarios adecuados y las medidas generales de higiene que se deben de tener siempre, ¿verdad? Ahora bien, ¿la infección urinaria es contagiosa? Sí. Ahora, me refiero que realmente la bacteria número 1 es la famosa E. coli. Esta es una bacteria de origen intestinal. Entonces, ¿de por qué es más en la mujer? Como bien decía el doctor, la uretra tan corta. 1. 2. La relación tan cercana con el recto. Incluso ahí donde va pacientes que son estreñidas, por eso tienen más chance, porque estas bacterias, a pesar de que tenga la mejor higiene del mundo, siempre caminan hacia el área vaginal, y si el área vaginal no tiene un pH adecuado, no tiene los mecanismos de defensa adecuados, ya luego se van a la vía urinaria, a la uretra, y la uretra siendo tan corta, inmediatamente ahí es donde viene la infección. Entonces, por eso son las medidas universales, porque el acto sexual predispone por esa definitivamente entrada y salida de bacterias que hay en el área, entonces predispone a que haya más chance. Entonces, al orinar después, expulsa bacterias y disminuimos el chance. Si en dado caso una paciente es detectada con una infección urinaria y empieza a dársele tratamiento, ¿la pareja también debe tener ese mismo tratamiento? ¿Es lo más recomendado? Sí, no, generalmente porque son diferentes, él no va a ser precisamente un portador tal vez de la misma bacteria, probablemente no. Ahora es diferente con infección vaginal. La infección vaginal sí, definitivamente la pareja debe tener un tratamiento, pero infección urinaria no precisamente, dependiendo qué germen la hayan aislado y si hay otras molestias en la paciente. Pero es de estudiar a la paciente, de ver si recurre eso mismo siempre después de tener relaciones. Entonces hay que ir buscando, puede ser que la pareja sea portador de un germen, una evaluación, o hay algún mecanismo que no se esté haciendo adecuadamente y por eso recaen las infecciones. Ahora platiquemos un poco acerca del cambio que puede tener el sistema urinario durante el embarazo. Doctor Calderón, ¿presenta algún cambio? ¿Es más propensa a infecciones? ¿Qué pasa en el embarazo? Sí, lo que sucede en el embarazo es que hay cambios en el sistema de defensas de la persona, las defensas disminuyen y le predispone. Hay ciertos cambios en la motilidad, que es la movilidad normal de la vejiga urinaria y de los uréteres. Entonces, normalmente tiene un movimiento para exprimir, digamos, hacia abajo. Entonces, durante el embarazo, por efectos de las hormonas, disminuye o incluso puede ser un poquito retrógrado el flujo. Entonces, puede jalar, digamos, bacterias del área vaginal y predisponer a padecer infecciones urinarias. Sí aumenta el riesgo de infección urinaria. Sí aumenta, eso quiere decir que hay que estar más pendiente de cómo funciona. La mujer debe estar muy pendiente de cómo se siente. Es importante también, por eso durante el control prenatal se hacen exámenes de cultivo de orina, porque hay un tipo de padecimiento que se llama bacteriuria asintomática. Esto significa que hay infección urinaria, pero la persona no tiene síntomas. Entonces, si no se detecta la infección, nos puede dar problemas a lo largo del embarazo, nos puede dar problemas en el nacimiento, el bebé puede incluso desarrollar una neumonía al nacer. Entonces, por eso es importante la vigilancia a través de un cultivo de orina.
Bueno, y es doble responsabilidad, ¿verdad? Porque está la salud de la mamá, pero también la vida del bebé. Ahora, en el momento, en la etapa de la mujer de la menopausia, ¿se ve afectado el sistema urinario en esa etapa, doctor Lizardo? Definitivamente. ¿Por qué? Porque el aporte hormonal que tiene durante su etapa, digamos que no está en la menopausia, genera muchos efectos protectores a nivel vaginal, urinario, y no digamos otras áreas del cuerpo. Entonces, al no haber esta privación de hormonas, viene y principalmente cambia el pH de la vagina. 1. 2, a nivel de lo que es la uretra femenina, esta disminuye su cierre, por decirlo así. Es menor el cierre que hay a nivel de la uretra y eso puede generar incontinencia. Cambiar el pH de la vagina predispone a que haya más bacterias oportunistas y por lo tanto infecciones. Crea mayor resequedad vaginal, por lo tanto en la vida sexual hay muchas molestias, ardor, y lo otro que ocurre, hay descenso de los órganos pélvicos. Cuando hablo de descenso es el famoso prolapso o vejiga caída, que esto puede ocurrir, una de las causas, menopausia, entre otras también pues el parto, embarazo y otras situaciones previas, pero en la menopausia es generalmente donde como que se desencadenan. Tal vez ya tenía algunos síntomas años previos, pero ahí es donde más se manifiestan las molestias. Entonces en donde ya a veces ya consultan porque ya se agravó más esta situación. ¿Qué situaciones? Infecciones constantes, urinarias, incontinencia urinaria, que sienten que algo se está saliendo a través de la vagina. Entonces empiezan todos estos problemas y ahí van de la mano principalmente con las infecciones urinarias debido a los cambios de la menopausia. Y hay que poner atención a estos cambios porque si no se tratan a tiempo puede desencadenar no solo una infección urinaria. ¿Qué otras complicaciones podría tener una mujer ya en esa etapa de la menopausia? No, definitivamente las infecciones urinarias, el problema es de que esto puede ir ascendiendo a lo que es a nivel del riñón y crear lo que es una pielonefritis, infección a nivel renal. Puede ser a veces tan grave que puede crear un choque séptico, que significa que es la bacteria en la sangre y eso complicar totalmente el cuadro del paciente. La otra situación es de que es importante tener en cuenta que todos estos cambios hormonales que generan también afecta totalmente la calidad de vida de la paciente. Al tener su vida sexual ya no es igual, tienen molestias que van a cada ratito al baño y todo esto desencadena que tengan o infecciones urinarias o alguna otra afección a ese nivel, lo que es del piso pélvico. Entonces sí es importante que se traten y porque si no va a ir agravándose, cada vez con los años va peor y llega un punto que si no era quirúrgico, en ese momento tal vez se convirtió en algo que necesite cirugía para tratarlo. Muy bien, hay que estar muy pendiente. Ahora, doctor Calderón, platicamos justamente desde la infancia, pasamos por la adolescencia, el embarazo, la etapa de la menopausia. ¿Cómo y qué tipo de exámenes debe hacerse en estas distintas etapas? Bueno, igual, un examen clínico, una vigilancia constante, depende si hay vida sexual, entonces igual un chequeo periódico de Papa Nicolau, ¿verdad?, que debe hacerse. De repente, pues el chequeo por el médico debe ver si hay alguna manifestación, pruebas de laboratorio, un examen de orina, un cultivo de orina para verificar si hay algún tipo de problemas en ese tipo. Ahora, doctor Lizardo Pérez, normalmente se habla de que el primer síntoma de una infección urinaria es ardor al momento de ir al baño. ¿Esto es así o hay algunas infecciones que ya pueden presentarse y no precisamente como con esta alerta de ardor? Sí, generalmente se habla más o menos hasta el 80-85% de los casos son 3 síntomas principales. El ardor al orinar, que lo decimos disurio. Tenesmo, ¿qué significa eso? Que van a orinar y solo es un poquito y al ratito otra vez y que sienten que falta más pero ya no sale más orina. Y tercero es el dolor pélvico, un dolor abdominal bajo que no puede ser tan intenso pero está en la molestia. Son los 3 síntomas más importantes o los más frecuentes, pero hay situaciones, a veces los pacientes solo sienten mal olor en la orina, un olor diferente, observan que la turbidez de la orina es diferente, algunas solo tienen dolor, otras ya tienen dolor en espalda baja, en la parte posterior, algunas solo presentan fiebre, o sea, hay diversas manifestaciones. Entonces realmente, definitivamente cuando la paciente llega con un dolor pélvico bajo y si tiene los síntomas, a veces viene gente y de una vez se tiran pues a antibiótico y todo, y es por eso que la era de la resistencia a los antibióticos está, ¿verdad? Entonces uno realmente debe hacer una adecuada evaluación clínica y tener los estudios, ¿verdad? Urocultivo o al menos un examen de orina general. Es bien importante para infecciones urinarias siempre un cultivo de orina. Bueno, y esas manifestaciones que usted me estaba hablando justamente se pueden ver desde las niñas pequeñas, desde las adolescentes
y de las mujeres embarazadas. ¿Aplica para las distintas etapas de la mujer? Así es. Los síntomas son similares en todas y como hablábamos, pues en el embarazo puede cambiar un poco por esta bacteriuria. A veces hay que tener cuidado con la interpretación del ardor al orinar. Es importante por eso platicar ampliamente con la persona, porque muchas veces se confunde, como el doctor decía, la infección vaginal con la infección urinaria. Entonces debe ser exhaustivo uno al hacer el interrogatorio a la persona, saber si el dolor es al momento de orinar o cuando sale la orina y eso provoca ardor, para guiarnos por los síntomas y así dar el tratamiento adecuado. Por supuesto, una excelente comunicación con el médico es importante para poder ayudarlo y descartar y lograr, por supuesto, un diagnóstico indicado y recibir también el tratamiento que debe ser. A ambos, muchísimas gracias. Doctor Calderón, muchas gracias por acompañarnos. Doctor Lizardo, gracias. Nosotros seguimos con más aquí en Los Investigadores Médicos. No se mueva. Dato importante, los problemas en el aparato urinario pueden ser causados por envejecimiento, enfermedad o lesión. A medida que envejecemos, los cambios en la estructura de los riñones hacen que pierdan cierta habilidad para eliminar los desechos de la sangre. Además, los músculos de los uréteres, vejigas y uretra tienden a perder cierta fuerza. Los problemas del tracto urinario incluyen la insuficiencia renal, las infecciones del tracto urinario, los cálculos renales, el agrandamiento de la próstata y los problemas del control de la vejiga. Presta atención porque en nuestro tip de salud tendremos los cuidados que debemos tener en el sistema urinario. Tip de salud. He aquí 5 consejos básicos para mantener la salud del aparato urinario. 1. Tomar buena cantidad de líquidos. De esta manera, mantener un sistema sanguíneo lo suficientemente fluido para el transporte de nutrientes y desechos. 2. Evitar las preparaciones muy condimentadas, los cítricos y el tomate en exceso y evitar en absoluto las bebidas gaseosas. 3. Mantener limpia la zona genital evita en gran medida muchas infecciones. 4. Vaciar la vejiga completamente. Aunque suene un poco absurdo, este proceso no es conveniente dejarlo a medias, por las graves consecuencias a largo plazo que puede traer. Por lo tanto, el total desalojo en un sitio cómodo y limpio es lo más ideal. 5. La ropa apretada puede fomentar las infecciones en la zona urogenital, por lo que mantener ropa cómoda y aseada es sumamente importante. Le recuerdo, nuestras redes sociales nos encuentra como Laboratorios Pharmalat y en YouTube nos encuentra como Los Investigadores Médicos para que pueda volver a ver distintas emisiones. Haremos una pausa. Al regresar estaremos hablando acerca de las diferentes infecciones urinarias en la mujer.